Listo. Buenas tardes, chicos. En la clase anterior quedamos en las causas que generaron las cruzadas. ¿Listo? Vimos 6 causas. Dijimos que la primera era la ambición de poder y gloria de algunos nobles y caballeros. De igual forma, la segunda, facilitar el comercio entre Oriente y Occidente. 3. La Iglesia esperaba incorporar el Oriente al cristianismo y aumentar su poder, cosa que obviamente no se dio. Vamos con la 4. Los reyes esperaban aumentar su poder político y económico. Los reyes no aumentaron absolutamente nada. Los únicos que aumentaron poder político y económico fue la iglesia, la religión. 5. El afán de aventuras de muchos europeos. ¿Por qué el afán de aventuras de muchos europeos? Porque acuérdense que Urbano II hizo la convocatoria para las cruzadas a todo el pueblo en general. Desde caballeros, nobles, señores feudales, el pueblo, todos podían ir a las cruzadas. Entonces, el afán de nuevas aventuras de muchos europeos quiere decir, pues, que solo conocían el territorio donde nacieron y eso les dio una oportunidad de viajar, de conocer nuevas tierras. Luego dice, abrir nuevamente los lugares de peregrinación a los cristianos, o sea, Jerusalén. ¿Listo? Entonces, mis amores, fecha de hoy. ¿Listo? Y empezamos con las cruzadas como tal, mis amores. Entonces, antes de esto, vamos a ver, no, iniciemos acá. La primera cruzada fue en el año 1906, aunque yo pensaría que esa fecha está mal. Y ya les digo por qué. Porque no es 1906, sino 1096. Este 0 está mal y este va acá. 1096. En el año 1096 se da la primera cruzada. ¿Quién, a manos de quién o en cabeza de quién? De Pedro el Ermitaño. ¿Quién fue Pedro el Ermitaño? Pedro el Ermitaño fue un monje fanático que predicó la lucha contra los infieles de pueblo en pueblo. ¿A quiénes llamaban los infieles? Para los cristianos, ¿quiénes eran los infieles? Tatiana, Cuchimaque, ¿quiénes eran los infieles para los cristianos? ¿Se acuerda que ayer lo dijimos? Mira en el cuaderno, ¿quiénes eran los infieles, Tatiana? ¿Los musulmanes? Los musulmanes, sí, señorita. Esos eran los infieles. Para los cristianos, los infieles eran los musulmanes, o sea, toda persona que practicaba el Islam. ¿Listo? Entonces dice que Pedro el Ermitaño era un monje fanático que predicó la lucha contra los infieles, o sea, contra los musulmanes, y se fue de pueblo en pueblo y se unió mucha gente que lo marchó a Oriente, o sea, que lo acompañó a Oriente Medio. Luego dice que en su camino saqueaban y arrasaban con todo a su paso. Eso quiere decir, ojo chicos, se supone que nosotros tenemos claros que la religión es, digámoslo así, única y exclusivamente para el mantenimiento de la fe, para adoctrinar, más no para pelear. Y resulta que según esto y según la historia, Pedro el Ermitaño pierde completamente su horizonte.
pierde su norte, porque de ser un monje pasó a ser un saqueador y acabar con todo lo que había a su paso. ¿Listo? Por eso, en muchas ocasiones cuando yo les decía que la religión y la política no podían ir de la mano. Y en este caso se vio esa evidencia. ¿Listo? Dice, Bizancio, en Bizancio, el emperador para causar problemas lo ayudó a pasar, para no causar problemas lo ayudó a pasar a Asia Menor, en donde los turcos lo mataron a la gran mayoría. ¿Por qué sucede esto, chicos? Porque resulta que acuérdense que las cruzadas fueron realizadas por el mismo pueblo europeo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el pueblo no era diestro en el manejo de armadura, no era diestro en el manejo de armas como escudos, como espadas, como lanzas. Ellos no sabían de eso. La mayoría de las personas que fueron a las cruzadas era gente del pueblo, gente del común, campesinos que lo único que sabían era labrar la tierra, hacer que la tierra produjera. ¿Listo? Entonces, esa desventaja que tuvieron los primeros cruzados contra los turcos fue abismal, fue grandísimo, o sea, eso fue letal, chicos. Eso es como dicen por ahí, eso es pelea de tigre con burro amarrado, algo así, ¿no? Entonces, al burrito le mandan al burrito lo amarran y le mandan el tigre y cómo se defiende, chicos. Entonces, básicamente eso fue lo que le sucedió a Pedro el Ermitaño. ¿Listo? En este cuadrito vamos a ver todas las cruzadas, chicos. ¿Sí? Vamos a tener una noción de todas las cruzadas. Juanpi, cuénteme. ¿Profe, copiamos ese mapa? No, papi. No, porque más adelante, solo lo vamos a explicar y más adelante empezamos a tomar apunte. ¿Listo, papá? Entonces, las cruzadas. Según este cuadro me dice que las cruzadas inician en el año 1096 y terminan en el año 1291. Esto corresponde al siglo XI y a inicios o entre el siglo XIII, finales del siglo XII, inicios del siglo XIII. ¿Qué debemos saber de las cruzadas? Sus antecedentes. ¿Qué significa la palabra antecedente o un sinónimo para la palabra antecedente? ¿Qué es antecedente? ¿Como crimen? No, como crimen, no como delito. No. Ojo, estamos hablando de antecedentes históricos. No estamos hablando de antecedentes jurídicos. ¿Listo? Ojo con eso. Antecedentes históricos. Tomás. Perdón, Alejandro. Un suceso o un hecho. Un suceso o un hecho. Sí, puede ser. Entonces, para que no se... Ah, Sofía. Sofía, cuéntame. Como lo que pasó. No, porque eso es actualidad. ¿Listo? Antecedente. Tomás Arteaga, cuéntame. Registro, profe. Yo le diría registro. Tomás dice que es un registro. Ojo, cuando estamos hablando de ciertas palabras y sobre todo en historia, chicos, aquí mismo lo dice, antecedentes, antes de. ¿Listo? O sea, el año pasado, ustedes debieron haber visto 3 términos que deben de tener muy claros en su cabeza. Esos términos hacen referencia a antecedentes, causas y efecto. ¿Listo? Ojo. Antecedente, causa y efecto.
Me explico. Cuando hablamos de antecedentes, por ejemplo, antecedentes, la misma palabra lo dice, antes de, ¿cierto? ¿Antes de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos estudiando qué? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué partecita de la historia universal estamos viendo? Dime, Camilo. Nicolás, ¿qué partecita de la historia estamos viendo? Mejía, la partecita de la ¿Cuál era historia. la pregunta? ¿Cuál es la parte de la historia universal que estamos viendo? O sea, la temática que estamos viendo hace parte de la historia universal. ¿Cuál es la temática que estamos viendo? No sé. Ay, Nicolás, en la vida real. Dayana. Estamos viendo el Islam y el tema es las cruzadas de Pedro el Emirato. Ojo, estamos viendo las cruzadas. ¿Listo? Bueno, no escribiré también con esto, pero ya me entenderán. ¿Listo? Mariachi. Bueno, cruzadas. ¿Listo? Entonces, ese tema. Para llegar a las cruzadas, ¿cierto? Debió haber un antes o un antecedente, una causa, ¿cierto? Y una consecuencia. ¿Listo? Entonces, antecedente es lo que sucede antes de las cruzadas. ¿Listo? Entonces, según lo que hemos visto, los antecedentes, Angie, cuénteme. Los antecedentes, dime. Yo quisiera saber si las cruzadas tienen algo que ver con el Islam o son un tema muy aparte. No, todo está enlazado, chicos. Acuérdense que en la historia todo se enlaza. Absolutamente todo se enlaza, hijos. Ojo, iniciamos viendo el Islam, ¿cierto? El Islam es la última religión monoteísta de la historia. Entonces, si esa es la última religión monoteísta de la historia, ahí arrancan, digamos que los inconvenientes o los conflictos, porque antes del Islam hay dos religiones, ¿cierto? Una son los judíos, la segunda son los cristianos y la tercera, que digámoslo así, es la más actual, es el Islam. Entonces, ¿qué sucede? Resulta de que el Islam se empieza o empezó su proceso de expansión. ¿Listo? ¿En qué consistió el proceso de expansión? Pues en que Mahoma iba y comentaba de los sueños en el cual se le apareció el ángel y le dijo que él tenía que predicar la doctrina de Alá, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de expansión del Islam, él llega a territorios cristianos, netamente cristianos. ¿Cuáles son esos territorios netamente cristianos? Estos, chicos, los que yo les mostré ayer. Todo esto, toda esta partecita de acá, todo esto es cristiano. ¿Listo? Cuando los musulmanes o cuando el Islam, que es toda esta parte, pelados, vea, todo lo que está en moradito, todo, tanto en morado claro como en morado oscurito, todo eso fue la expansión del Islam. Y resulta, chinos, que el Islam llegó hasta España y España era netamente cristiana. Entonces ahí viene el conflicto. Esta partecita, acuérdese que el Imperio Romano se divide en dos y queda el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Oriente es todo esto. Oriente, el Imperio Romano de Oriente deja de llamarse Imperio Romano de Oriente para llamarse Imperio Bizantino.
Y cuando el Islam empieza su proceso de expansión, llega al Imperio Bizantino, el cual era cristiano. Entonces ahí es donde empieza el problema. ¿Y en qué consiste el problema? Pues que los islamistas o los musulmanes empiezan a abarcar, a adueñarse, a convencer a las personas o al mismo pueblo de la doctrina islámica. ¿Listo? Y aparte de eso, cierran el puente de comercio entre el oriente, que es entre el occidente, que es esto, y el oriente. ¿Qué quiere decir? Que toda la mercancía, todo lo que se producía en este lado no podía pasar para allá. Y lo que ellos producían, en cambio, tampoco podían irse para el otro lado. ¿Listo? Dana, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, mami. ¿Todavía sigue ese rencor entre las cruzadas y los musulmanes? Sí y no, pero les voy a aclarar algo. Las cruzadas terminaron en el año 1270. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué les dije ayer que consultaran sobre Jerusalén y Palestina? Porque vuelvo y les repito, chicos, Palestina, esta parte de Palestina que está, que limita con Egipto, con Jordania, con Siria, con el Líbano, esta partecita de Palestina, ¿cierto? Donde hay un estado que es netamente judío, territorios de la Palestina que son judíos. ¿Cuáles en este mapa se ven? La parte amarilla son territorios árabes. Eso quiere decir que ahí hay musulmanes. ¿Listo? Y la parte naranja son territorios netamente judíos. ¿Qué quiere decir? Que el problema radica hoy en día básicamente en estas dos religiones monoteístas, la judía y la islámica, porque ellos, por su tradición, necesitan tener un territorio propio, aunque los árabes, los musulmanes, los árabes, ellos lo tienen. Pero vuelvo y les repito, acuérdense que en este territorio de la Palestina o en este territorio de Palestina es importante para las tres religiones monoteístas por una simple y sencilla razón. Ahí es donde convergen las tres religiones más grandes del mundo. Vuelvo y se lo repito. Para los judíos está los restos del templo del rey Salomón. Y eso es algo importantísimo para ellos porque en la Torá, en el libro sagrado de ellos, hay un libro que solo habla del rey Salomón, sus enseñanzas y todo lo que le dejó al pueblo judío. Pero resulta que lo único que queda de ese templo es un muro, chinos, y es el muro de las lamentaciones, el cual corresponde única y exclusivamente a los judíos. Profe, ¿y cuáles son los judíos? En muchas ocasiones ustedes debieron haber visto esas personas que se visten de negro, que tienen barba, se dejan el cabello largo y tienen unos crespitos acá y se ponen unas gorritas y ustedes lo ven parados allá frente a un muro grande rezando. Ellos son los judíos, chicos. Ellos. ¿Listo? A diferencia de, por ejemplo, los musulmanes, que los musulmanes van a orar a la Meca o van a orar a las mezquitas. ¿Listo? Y el sitio sagrado de los musulmanes es la mezquita árabe. ¿Listo? La que queda en la Meca. Pero bueno, profe, entonces si ellos tienen allá su sitio sagrado, entonces ¿para qué quieren este pedazo? Sencillo, porque es que resulta que se dice o se conoce por la oralidad musulmana que Mahoma asciende en cuerpo y alma a el lado de Alá en uno de los territorios de Palestina. Entonces, por eso para ellos es un sitio sagrado. Y si nosotros miramos para los cristianos, en cambio también, no es que según la religión cristiana, Jesús de Nazaret sube en cuerpo y alma al reino de los cielos en uno de los territorios palestinos.
¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante este territorio. ¿Listo, chicos? Juan Pablo, cuénteme. Profe, una pregunta. Ahí Señor. el naranja son los judíos y los amarillos son los musulmanes, ¿cierto? Sí, son los territorios que están ocupando ellos en la actualidad. Señor. Profe, ¿y los dos están, o sea, están en conflicto todavía? Sí, chinos. Ustedes Profe, saben- pero dime. ¿por qué están los dos tan cerca? O sea, si los dos están en conflicto, ¿por qué los dos están tan unidos? Tan unidos y tan lejos, porque solo es como cuando se invade un lugar. ¿Sí me hago entender? Usted empieza poquito a poquito, poquito a poquito y chan, 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 y en eso es en lo que van. ¿Listo? Dentro de Palestina, miren chicos, en este mapa lo voy a ampliar un poquitín. En este mapa, acá, aquí en este mapa, chinos, aparece un punto importantísimo, Jerusalén. ¿Sí me hago entender? Entonces, en Jerusalén, que queda en Palestina, acuérdese que en Jerusalén es donde nace Cristo, donde se cría Cristo, ¿cierto? En Jerusalén queda también o quedó el palacio del rey Salomón. Y en Jerusalén, en uno de esos campos, en esa pequeña ciudad, porque es una ciudad muy pequeña, fue donde Mahoma ascendió al cielo. Por eso es el conflicto. Pero más que todo el conflicto lo tienen los judíos, porque los judíos han sido una serie de, ¿cómo decirlo?, de comunidad que ha sido desterrada de todos lados. Los judíos no tienen tierra. Los judíos los sacaron, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La de Hitler. ¿Cuál era uno de los grandes objetivos que tenía Hitler para llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial? Alejandro. Matar a todos los judíos y que El el pueblo exterminio nazi judío, crezca. ¿cierto? Y El que el pueblo exterminio, nazi crezca. correcto, el exterminio judío, chinos. ¿Listo? Entonces, por eso es que se dice que los judíos, o históricamente se habla de que los judíos no tienen tierra, los judíos no tienen, ellos tienen claro que son judíos porque lo llevan arraigado en su ser, en su pensamiento, en su forma de actuar, en cómo siguen la religión. Ellos son judíos por religión, mas no son judíos por territorio. Y si miramos a los musulmanes son la gran mayoría, son islamistas por territorio, porque muchos han nacido en la península arábiga. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí dejamos la actividad de hoy.